¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo encuentro de Buenos Humos, un pequeño rinconcito donde nos permitimos compartir secretos y placeres del buen tabaco. Santísima Trinidad es una de las ciudades más bellas que yo he conocido de Cuba. Tuve la oportunidad de viajar en 1998, donde fue la presentación de forma comercial de la marca, porque hasta ese momento solo se reservaba como regalo diplomático para mandatarios, para autoridades del extranjero. Trinidad nace en 1969 y recién en el 98 se presenta comercialmente en sociedad con una sola vitola que se llamaba Fundadores, que sigue existiendo, y que es ni más ni menos que el Laguito número 1. Es la panetela larga, que por supuesto era el formato preferido de Fidel Castro. Por eso yo hago siempre una correlación entre Trinidad y Cohiba, dos marcas que en primer lugar participan de prácticamente el mismo espacio en la pirámide marcaria, porque las dos son marcas que están arriba de todo, o sea, tope de gama. Las dos marcas han nacido como regalo para mandatarios extranjeros, para autoridades del extranjero, y después han salido a la venta al mercado mundial. Inclusive Trinidad se fabricaba hasta hace poco tiempo en el Laguito, la fábrica tradicional que nació como fábrica para elaborar los habanos Cohiba. Bueno, ya hoy no se hace más Trinidad en esa fábrica, sino que se fabrica en Pinar del Río. Pero también, digamos, han compartido la misma casa. Inclusive cuando Cohiba sale, digamos, a la luz como una marca comercial, la primer vitola que tenía Cohiba se llamaba Lanceros, que es justamente el mismo formato que el Fundadores de Trinidad. O sea, hay muchas cosas en común con estas dos grandes marcas de habanos. Casualmente, bueno, en febrero de este año, esa semana del Festival del Habano, se homenajeó los 55 años de Trinidad y, por supuesto, ha habido un montón de eventos relacionados con esa conmemoración, pero fundamentalmente se presentó el Robusto Extra de Trinidad, un nuevo formato, un formato que tiene el mismo cepo que el Medialuna, por ejemplo, pero un poco más largo, 155 milímetros, que se va a presentar en caja de 12 unidades y también en un estuche de regalo de 3 unidades. Una belleza, un habano importante, con muy buen estacionamiento. A mí Trinidad realmente me encanta porque, a ver, tiene la particularidad, para mí, de tener un gran aroma como muy pocos. Es un cigarro entre suave y medio y sin embargo tiene mucho cuerpo en el paladar. O sea, es un habano que tiene un buen estacionamiento, no sentimos esas notas ácidas del primer tercio del habano que a veces nos ocurre, sino que directamente uno comienza, lo enciende y comienza a sentir madera, comienza a sentir café, cuero, hierbas. Realmente es uno de los mejores habanos que yo he fumado en mi vida. Y les recomiendo Santísima Trinidad porque es una ciudad que no solamente es importante como ciudad colonial, fue fundada ya por 1514, sino también por su estado de conservación. Es una ciudad que Cuba le presta especial atención y realmente la conservación de Trinidad, de la ciudad de Trinidad, es fantástica. Por eso les recomiendo en un futuro viaje visitar Trinidad. Y aquí o en cualquier lado, no dejen de probar el habano Trinidad, cualquiera de sus formatos. Hoy tenemos 6 o 7 formatos diferentes, digamos, para todos los gustos, para todos los tiempos de fumada. Homenajeando esta gran marca, los despido, les deseo muy buenos humos y nos encontramos la próxima para seguir compartiendo algunos tips y disfrutar mejor de nuestros queridos habanos. ¡Salud!